El tema de esta presentación es la estructura celular y la taxonomía bacteriana. Me enfocaré entonces en la célula bacteriana y sus características estructurales y fisiológicas, principio que es fundamental para la aproximación al concepto de infección. Al finalizar habremos aprendido entonces quiénes fueron los científicos que contribuyeron al estudio de las células. Vamos a poder diferenciar entre células eucariotas y procariotas, citando y describiendo la función de cada uno de sus componentes, especialmente el de las células bacterianas. El descubrimiento de la célula y por lo tanto el origen de la teoría celular se dio gracias a la invención del microscopio y a las importantes contribuciones de los científicos aquí mencionados. Hacia 1665 Robert Hooke utiliza por primera vez el término célula al observar los huecos o celdas de la pared celular del corcho. Hacia 1838 Schwann y Sladen concluyeron que todas las plantas y animales estaban compuestos de células. Luego, en 1858, Rudolf Virchow propuso la teoría de la biogénesis, en la cual toda célula se originaba de otra célula preexistente. Por lo tanto, la teoría celular nos dice que, primero, todos los organismos están compuestos de una o más células. Segundo, que la célula es la unidad básica de estructura y organización de los organismos, tanto plantas como animales. Y tercero, que todas las células vienen de otras células preexistentes. Y bien, veamos qué es la célula. Una célula pues es la unidad fundamental de cualquier organismo vivo y como el organismo total que compone también exhibe características de vida como son las siguientes. Primero, que obtiene sus nutrientes del ambiente, es decir, aquellos elementos esenciales para producir energía por medio del metabolismo. Son metabólicamente activas, quiere decir que se refiere a que su interior suceden reacciones químicas que las mantiene vivas, las hace crecer y reproducirse. Y por último, poseen material genético que puede mutar. Los seres vivos, incluyendo los microorganismos, y así también las células que los componen, están categorizados en grupos más grandes conforme similitudes y diferencias. Gracias a métodos bioquímicos y genéticos se ha logrado una evaluación razonable de la relación evolutiva de los microorganismos y su encuadramiento en esta clasificación general de los seres vivos. La actual clasificación de los seres vivos, como lo pueden ver, consiste de 3 dominios de vida y 6 reinos. Las bacterias están incluidas dentro de las células procariotas o procariontes, debido a que no poseen un sistema complejo de membranas y organelas como lo vamos a ver. Todos los miembros de arquea y bacterias son procariotes y tradicionalmente han sido llamados tipos de bacteria. Sin embargo, si bien las arqueas son muy parecidas a las bacterias, tienen características tan particulares que a partir de la década de los 70 se consideraron como una forma de vida más en la Tierra, distinta a la de las bacterias. Son extremófilas debido a que están adaptadas a vivir en lugares donde las condiciones ambientales son extremas, es decir, altas o bajas temperaturas, elevadas concentraciones, por ejemplo, de sal o bajos pH, donde prácticamente sería imposible la sobrevivencia de cualquier otro ser vivo. Una arquea termófila muy conocida, por ejemplo, es el que aparece ahí en la diapositiva, es el Pirococcus furiosus, ya que su ADN polimerasa pues ha revolucionado la biología molecular al permitir el uso de la reacción en cadena de la polimerasa como método simple y rápido para la clonación del ADN. Y las arqueas, pues, además de ser extremófilas, son quimiótrofas, porque aprovechan compuestos inorgánicos como el hidrógeno, el dióxido de carbono, alcoholes, azufre, el hierro, entre otros, para alimentarse. Las células procariotas se caracterizan porque carecen de estructuras intracelulares. Su material genético se encuentra en un único cromosoma circular y son los organismos más pequeños que existen. Por ejemplo, las bacterias ranquean entre 0.5 a 2 micrómetros de diámetro. La reproducción de las bacterias, así como la de las demás otras células procariotas, es por fisión binaria. Esto quiere decir que es la división de una célula
en dos células hijas totalmente idénticas. Aunque a menudo se usa el diámetro para especificar el tamaño celular, resulta que muchas bacterias no tienen forma esférica. Las bacterias típicamente tienen tres formas básicas: una forma esférica, una forma basilar y una forma espiralada, que se denominan cocos, bacilos y espirilos respectivamente. Una bacteria espiralada puede tener variedad de formas curvas. Una bacteria rígida, por ejemplo, en forma de coma, es llamada vibrio, como las que ustedes observan aquí en la diapositiva de color amarillo. La ondulada, que se denomina espirilo, y una de forma de tornillo, que está en verde, que se denomina espiroqueta. En adición a las formas características de cocos, bacilos y espirilos, muchas bacterias también tienen formas distintivas de agrupación. En la diapositiva podemos observar, por ejemplo, de dos cocos se denomina diplococos, una cadena de cocos, estreptococos. Por ejemplo, la agrupación en sarcina son 8 cocos agrupados en cubo. Y la agrupación de estafilococos son cocos agrupados en racimo. Incluso también se han hallado bacterias en forma, como lo pueden ver ahí, de estrella y de cuadrado, como la holoárcula, que es un miembro de las arqueas. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las estructuras que componen una célula procariota, específicamente una bacteria. Estructuralmente las bacterias consisten de una membrana celular rodeada de una pared celular, un citoplasma interno con ribosomas, una región nuclear y en algunos casos gránulos y vesículas, además de una variedad de estructuras externas como por ejemplo la cápsula, los flagelos y el pili. Iniciemos con la pared celular. La pared celular bacteriana es una estructura fuerte pero elástica y tiene importantes funciones. Protege a la bacteria de cambios externos adversos, ayuda a mantener la morfología de la célula, le proporciona a la bacteria resistente a los antibióticos, como ya veremos en las siguientes diapositivas, permite el paso selectivo de algunas sustancias, proporciona especificidad de grupo y tipo en la sistemática bacteriana y está implicada en la patogenicidad de la bacteria. La pared celular bacteriana está formada por el peptidoglicano, eso es denominado también mureína. La estructura del peptidoglicano es esencial para mantener la integridad estructural celular. El peptidoglicano es también único de las células bacterianas. Entonces, esta combinación de esencial para la integridad celular bacteriana y único, es decir, que solo lo poseen la pared celular bacteriana, hace al peptidoglicano un blanco excelente para los antibióticos. El peptidoglicano está compuesto de azúcares y aminoácidos. Los azúcares son la N-acetilglucosamina y el ácido acetilmurámico. Este último pues, es sintetizado en el citoplasma. Veamos rápidamente cómo ocurre la síntesis del peptidoglicano. En primer lugar, se sintetizan los monosacáridos N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Estos monosacáridos se van a activar una vez se unen al uridinfosfato. Luego, a este complejo se va adicionando secuencias de 5 distintos aminoácidos hasta formarse un pentapéptido. En este caso, el uridinfosfato ácido N-acetilmurámico pentapéptido. Este pentapéptido se transfiere luego a un transportador de membrana para enlazarse al pentapéptido que también ha formado la N-acetilglucosamina y se unen por medio de un enlace beta 1,4. Finalmente, entonces los disacáridos son internalizados hacia el otro lado de la membrana, donde por procesos de polimerización van a formar parte de la estructura del peptidoglicano existente. La pared celular es entonces una estructura celular muy importante de la célula bacteriana,
por cuanto nos va a permitir clasificar a las bacterias como gram positivas o gram negativas en función de su comportamiento frente a la tinción de Gram. Se llama así en honor a su descubridor Christian Gram. Esta tinción pues constituye uno de los elementos más importantes para la clasificación de las bacterias. La pared celular de las bacterias gram positivas tiene una capa gruesa de peptidoglicano que puede llegar a ser de hasta 40 capas de peptidoglicano y es la que le permite retener la coloración con cristal violeta en el citoplasma. La pared de las bacterias gram negativas, por el contrario, tiene una capa delgada de peptidoglicano y es más compleja. Esas bacterias poseen una segunda membrana externa a la capa del peptidoglicano que se denomina lipopolisacárido. El lipopolisacárido contiene muchas proteínas asociadas como las purinas y adhesinas y le confiere importantes propiedades. Por ejemplo, impide el ingreso de antibióticos y la acción de lisocimas, las cuales pues van a causar hidrólisis de la unión entre los azúcares del peptidoglicano, con esto pues atravesar el peptidoglicano, la pared celular de la bacteria y por lo tanto van a permitir su destrucción. Un tercer tipo de pared celular es la característica, por ejemplo, de los Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, etc. A estas bacterias se les denomina bacterias ácido-alcohol resistentes. La capa de peptidoglicano está covalentemente enlazada a una capa de arabinogalactona y ácido micólico, es decir, son ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a formar un 60% de esta pared, formando una capa extremadamente hidrofóbica. La forma de detección de este tipo de células es la coloración de Ziehl-Neelsen, en la cual la carbonfosfina se enlaza al citoplasma y resiste la remoción por una mezcla de ácido-alcohol. Los ácidos micólicos pues son una barrera para las coloraciones acuosas, pero cuando la permeabilidad es alterada por el calor o fenol, soluciones de fuchina básica y colorantes fluorescentes como la uramina y la rodamina pues pueden producir células coloreadas resistentes por ácidos fuertes en alcohol. Otra de las estructuras celulares que encontramos en las bacterias es el cromosoma bacteriano, que usualmente consiste de una simple copia de una doble hebra de DNA circular, que es el centro del control bacteriano. Es capaz de duplicarse por sí mismo, guiando la división celular y direccionando las actividades celulares. Está embebida en el citoplasma por cuanto no posee una membrana nuclear que lo rodea. También aledaño existen algunos fragmentos extracromosómicos de ácidos nucleicos que pueden ser de ADN o ARN que aparecen en el citoplasma de algunas células eucarióticas y estos se denominan plásmidos. Son de tamaño variable, aunque generalmente se estipula que contienen de 10 a cientos de varias copias de genes. Cada bacteria puede contener uno o varios a la vez. Los plásmidos tienen una conformación variable que puede ser lineal, circular o con una estructura súper enrollada. El control de la replicación del plásmido depende del tipo de plásmido, existiendo plásmidos cuya replicación está acoplada con la replicación del cromosoma bacteriano y plásmidos también cuya replicación no está relacionada con la del cromosoma. Los plásmidos pues son herramientas muy útiles en ingeniería genética para la transformación génica y la manipulación genética de procariotas y eucariotas. Los plásmidos son así empleados en ingeniería genética y se denominan vectores y son muy útiles para sintetizar en grandes cantidades proteínas de interés como por ejemplo la insulina o antibióticos mediante un proceso conocido como transformación. Bien, la otra estructura se denomina citoplasma
Y el citoplasma pues es una matriz semilíquida en la cual están contenidas partículas citoplasmáticas como el agua, las enzimas, el oxígeno, nutrientes esenciales, proteínas, es decir, toda una compleja mezcla de materiales requeridos para que la célula realice sus funciones metabólicas. Otras estructuras bacterianas son el flagelo, las fimbrias y el pili. El flagelo es una estructura de locomoción. El movimiento de batido de los flagelos le permite a las células flageladas nadar a través de ambientes líquidos. Tiene 4 tipos de organización o arreglo en ciertas especies de bacterias y son los que se observan ahí en la diapositiva. El pili o fimbria, que son estructuras como cabello, a menudo son observados en bacterias gram negativas. Hay 2 tipos de pili. Uno que lo adhiere a las superficies, que son las denominadas fimbrias, y el otro llamado pili sexual, que le facilita la transferencia de material genético de una bacteria a otra. Y finalmente las esporas. Las esporas, que son unas estructuras que le permite ser un medio de sobrevida cuando las condiciones, como por ejemplo la humedad y los nutrientes, son nulos o escasos. Se forman por un proceso denominado esporulación, durante el cual una copia del cromosoma y algo del citoplasma que lo rodea se encapsula en varias capas gruesas de proteína. Solo unos pocos géneros de bacterias son capaces de formar las esporas. Ahora bien, las células más complejas entonces son llamadas células eucariotas e incluyen dentro de esas células o entre esos seres vivos que las contienen los microorganismos como las algas, los hongos y los protozoos. Los virus, como solo están compuestos de pocos genes protegidos por una capa de proteína y dependen obviamente de toda la energía y la maquinaria metabólica de la célula hospedera para reproducirse, entonces no son incluidos en la clasificación. Los eucariotas o células eucariotas son más complejas que las procariotas. Se denominan así porque tienen un verdadero núcleo y su ADN está envuelto por una membrana nuclear. Su material genético se encuentra condensado en cromosomas. Poseen estructuras altamente diferenciadas y la mayoría tienen un diámetro aproximadamente de 10 micrómetros, cerca de 10 veces el tamaño de las células procariotas. Bien, ahora veamos qué es taxonomía. La taxonomía se define como aquella ciencia de la clasificación de los organismos vivos y comprende 3 áreas. Comprende la clasificación, la identificación y la nomenclatura. La clasificación entonces comprende el ordenamiento por taxones, en ese orden que aquí se especifica: taxón de dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Lo segundo es la nomenclatura, que simplemente es la asignación de nombres a los taxones. Y por último, la identificación, que es el proceso por el cual se determina la identidad de cualquier organismo. Con el fin de nombrar a los microorganismos, la taxonomía se basa en un sistema binomial cuyos fundamentos fueron establecidos por Linné. Para expresar el género, la primera letra va en mayúscula y en itálica toda la palabra. Para expresar la especie, la palabra va en minúscula. Las abreviaciones como SP indican una especie en concreto y SPP a las especies de ese género. Bien, esto es una autoevaluación. Ustedes mismos pueden leerla y desarrollar las preguntas que aquí se encuentran.